Estimados alumnos, muy buenos días. Los saluda Gerardo Ludeña González para dictar esta clase inaugural de Derecho y la Responsabilidad Civil. Un tema interesante. Desde ya, dentro de la asignatura del bloque de Derecho Civil, pues la responsabilidad civil conglomera a todo lo estudiado y aprendido dentro de lo que es obligaciones y contratos. Y en esta oportunidad vamos a ver la responsabilidad que se genera a partir de las obligaciones que son contractuales y también obligaciones extracontractuales. Este tema es muy interesante, pragmático. Vamos a analizar casaciones, resoluciones que nos van a permitir a nosotros ilustrarnos en el tema. Esta clase virtual es una clase inaugural, una clase de introito al asunto, pero sin embargo contiene todos los elementos interesantes que nos refleja y nos motiva para de ello tener una grata experiencia y aprender mucho de la responsabilidad civil. Para ello yo les recomiendo leer este texto, que es el elemento de la responsabilidad civil. El digital del mismo está en el aula virtual, por lo tanto pueden ustedes compartirlo y de esta manera en esta primera unidad necesitamos tener pleno conocimiento de este libro o de este texto en el PDF. Pues este es un tema trascendental de Lizardo Taboada Córdoba. Elementos de la responsabilidad civil. Es el ABC de la responsabilidad civil. No olvidemos que este curso es teórico, sin embargo, a la vez contiene la pragmaticidad que nos permite analizar las casaciones. No olvidemos que la teoría sigue siendo la filosofía de la ciencia del derecho. Y como tal, tenemos que conocer desde dónde proviene el tema de la responsabilidad civil. No olvidemos al alterum non ledere, desde cuando Justiniano, en el Corpus Juris Civilis, nos menciona de que no debe causarse daño a otro. Y lo importante va reflejado en el artículo 1969 al 1984 del Código Civil. Es entonces este preámbulo que nos apoya a nosotros decididamente para poder analizar todo lo que concierne a la responsabilidad civil. En el sílabo que está también en el aula virtual, vamos a tomar 16 unidades y de estas 16 sesiones vamos a tomar en cuenta dentro de las 3 unidades básicas. La primera, que viene a ser el tema del análisis de los elementos de la responsabilidad civil y más adelante ya las especificidades de la responsabilidad civil. Ahí veremos el asunto de la responsabilidad civil precontractual, contractual y extracontractual, un tema interesante. Luego vamos a ver en la segunda unidad el tema de la responsabilidad civil por negligencia médica, también un tema vital. La responsabilidad civil por el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? Y ahí vamos a entender asuntos interesantes como es cuando la responsabilidad civil se convierte en extracontractual, cuando es permisible utilizar responsabilidad civil contractual y extracontractual, es posible presentar ambas en simultáneo como una demanda de daños y perjuicios. Todo ello nos va a trascender también en conocer qué es el resarcimiento, frente a qué es la responsabilidad y bien qué es la reparación civil. Es un tema interesante. La responsabilidad civil no es solo aplicable en el tema civil, también es aplicable en el tema penal. No olvidemos que la reparación civil dentro del proceso penal es de acción civil y está reflejada con los articulados de lo que corresponde a las fuentes de las obligaciones y a los articulados de la responsabilidad civil entre el 1969 y el 1984 del Código Civil. Por lo tanto, queremos, estimados alumnos, que ustedes presten la debida atención. Ahí tenemos en el aula virtual los foros a los cuales ustedes van a absolver semanalmente las preguntas formuladas de acuerdo a las sesiones de clase. No olviden, en anexos tenemos los PDFs que le van a mostrar a ustedes cada una de las sesiones de esta primera unidad, y del mismo modo vamos a tener exámenes en línea en cada sesión, al terminar cada sesión, y de ello nos vamos a nutrir con PDFs de casaciones y en especial en esta primera unidad, por favor, de estas primeras 5 lecciones, de estas primeras 5 sesiones, tengan a bien tener en consideración los elementos de la responsabilidad civil de Lizardo Taboada. El PDF está en anexo, no olviden, y ello, por favor, compartiendo con ustedes, discutiendo, haciendo preguntas en simultáneo, a las cuales ustedes tienen todo el acceso con la plataforma virtual que contamos para poder absolver con el mejor agrado cualquier duda, cualquier idea o también admitir cualquier sugerencia que ustedes puedan permitir. La responsabilidad civil
contractualmente. Es interesante, pues deviene de qué? Deviene del contrato. ¿Y la extracontractual deviene de qué? Podría decirse, deviene de lo que no es un contrato, de lo excontrato. Pero en sí, deviene propiamente del deber genérico de no causar daño a otro. Esto es lo importante. El deber genérico de no causar daño a otro. En una negligencia médica hay el deber genérico de no causar daño a otro. Entonces existirá la responsabilidad civil extracontractual. Pero si yo soy un asistencial médico y bueno, tengo un contrato con el Estado de prestar mis servicios en favor de la salud e infrinjo en ella, incumplo como tal, existe una responsabilidad civil contractual evidentemente. Sin embargo, si yo tengo una obligación y fuera de ella, en algún momento, en un estado de emergencia, genero un daño a un paciente, entonces inmediatamente esta va a traslucir en una responsabilidad extracontractual. Sin embargo, el tema propiamente del tema médico es un tema de responsabilidad civil subjetiva del artículo 1969 del Código Civil, el cual va avalado con los elementos de la responsabilidad civil que están señalados en el artículo 1985. Y ahí tenemos notoriamente que establecer que los elementos de la responsabilidad civil son 4. Acá lo dice muy bien Lizardo Novoa, lo explica al detalle, por favor no olviden de leer este texto. Y entonces ahí vamos a tener al daño, un tema elemental dentro de la responsabilidad civil. Si no existe daño no hay responsabilidad civil. Tenemos la antijuricidad, para ver la conducta típica o atípica que ha generado el hecho dañoso. Igualmente tenemos la causalidad, que es básica, y propiamente el artículo 1985 del Código Civil lo señala como causalidad adecuada dentro del asunto de la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual de la causalidad próxima. Un tema bastante debatible, un tema interesante que en el proyecto de nuevo Código Civil Gastón Fernández Cruz nos dan algunas nuevas perspectivas que también vamos a estudiar en su momento, ya en la segunda unidad. En esta primera unidad tenemos que aprender el ABC de la responsabilidad. Es muy sencillo, es muy atractivo. Vamos a señalarles PDFs interesantes. El tema del daño. El tema del daño puede ser patrimonial, puede ser extrapatrimonial. En el extrapatrimonial tendremos un daño circunscrito dentro del resarcimiento, el daño moral, por ejemplo, y el daño a la persona. Un tema bastante también debatible. El daño a la persona está, dicho sea de paso, establecido en el artículo 1985 del Código Civil como el único de los articulados dentro del tema del daño a la persona. Sin embargo, ya hay una nutrida jurisprudencia. Carlos Fernández Cesareo lo ha difundido y muchos de los seguidores. Pero, sin embargo, hay opositores al tema que señalan que no existe un daño propiamente al proyecto de vida. Será el daño a la persona, no al proyecto de vida. Esto circunscribe en asuntos debatibles y asuntos cuestionables y de investigación. No olvidemos que la teoría es esencialmente el aspecto que nos va a dilucidar el tema. Entonces, por lo tanto, el tema de los elementos de la responsabilidad civil en esta primera unidad de estas 5 sesiones es vital. Aprender qué es el daño, como ya lo dijimos brevemente. Luego tendremos la causalidad, como también lo hemos señalado, la antijuricidad y el factor. ¿Qué tipo de factor de atribución hay? ¿Hay culpa? ¿Hay dolo? ¿Hay negligencia? ¿Hay impericia? ¿Hay imprudencia? Ahí está el artículo 1969 del Código Civil. ¿O hay eminentemente riesgo? Y entonces, si hay riesgo, hay costo de precaución, necesariamente se atribuye al artículo 1970 del Código Civil. Ahí vamos a entender con mejor detalle cuándo la responsabilidad civil se convierte en responsabilidad civil objetiva. El daño por accidente de tránsito. El daño por accidente de tránsito. ¿Debe ser indemnizable o no? Cierto, debe ser indemnizable. ¿Por qué? Porque quien causa daño a otro por actividad riesgosa o peligrosa está obligado a indemnizarlo, simplemente. No existe asuntos debatibles. Podría ser disminuida en su monto resarcitorio, en este caso indemnizatorio, pero más no en el tema propiamente de eludirlo del mundo. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el debate. Yo estoy seguro que ustedes van a estar muy encantados del tema, y desde ya cuenten conmigo como un profesor amigo, un profesor consultor, un profesor que les va a absolver de este asunto. En cualquiera de los temas vamos a poner PDFs, por ejemplo, para determinar un daño por accidente de tránsito. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Prevalece propiamente la figura de la culpa? No. Hay una jurisprudencia y también una casación última, ¿no? En la cual pues se dice el daño moral
propiamente es viable en el accidente de tránsito y para ello no interesa la culpa. Muchas demandas y muchas personas lo dicen, él tiene la culpa del accidente. La culpa no interesa en el accidente. Pues el accidente se mide porcentualmente y jurídicamente ¿a partir de qué? A partir simplemente del riesgo, no de la culpa o del costo de precaución, el cual no fue asumido, ¿no? Entonces, como tal, esto es interesante, al igual que la negligencia médica, al igual que el daño frente al medio ambiente, el daño genético y el daño por consumos impropios, ¿no? El daño al consumidor, entre otros, que vamos a ver ya en una tercera unidad. Entonces, esta primera unidad, no olvidemos, jóvenes, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer el desarrollo, ahí está el PDF en el aula virtual, en el 13, y igualmente vamos a tratar de entenderlo con todas sus especificidades, todos los elementos de la responsabilidad. Esto nos va a coadyuvar a tener un manejo mucho más sólido, conjuntamente con ¿qué? Con las casaciones que hablamos, con las resoluciones, y luego también más adelante en una segunda unidad veremos comparativamente la reparación civil con la indemnización. O sea, ambas, ¿cuál es el debate? Hay una teoría unitaria a que éstas vayan en conjunto en favor justiciable. Este tema igualmente vamos a debatirlo. ¿Cómo se resuelve la reparación civil? El quantum de la reparación civil y el quantum de la indemnización. Muchos dicen que en una reparación civil no está debidamente dilucidado en un quantum justo y eficiente, y para ello hay que ir aún a la vía civil, un tema bastante igualmente debatible, que en principio va dentro del ámbito del favor del justiciable. Entonces, todo este asunto lo vamos a tratar con ustedes. Es vital este tema, es trascendental. De verdad que yo me emociono al dictar la responsabilidad. Y usted igualmente va a estar muy contento con nosotros. Este es un primer preámbulo, un introito de lo que viene a ser la responsabilidad. Y yo los invito a este desarrollo tan eficiente y eficaz que nos va a permitir el aula virtual para seguir en estos momentos y tiempos, ¿no?, difíciles que tenemos, lógicamente, para saber y analizar cómo la responsabilidad civil puede tener los efectos interesantes en favor del justiciable. Muchas gracias. Buenos días.